Rosalina, creo que podemos empezar presentándote. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y por qué hemos estimado importante tener esta conversación hoy aquí. Ok, yo soy Rosina Matos, soy educadora, soy humana primero, antes que todo, soy activista de los derechos humanos, por los derechos humanos, y soy mamá de angelitos que no tengo conmigo y de 3 no tan ángeles, Alex, Teo y Galo, que sí tengo el privilegio de tener conmigo. Creo que cabe destacar que tuvimos una conversación a través de un live de Instagram que ha circulado mucho y que básicamente explica tu experiencia con la segunda causal de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que consiste en malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Y creo que mucha gente, por lo menos en los comentarios así se ha percibido, se ha sentido orientada por tu experiencia, porque a veces no es lo mismo ver un artículo en una ley que entender la realidad que ese artículo trata de regular, ¿no? Entonces, mencionabas en ese live, y hago esta pregunta un poquito extensa para que las personas comprendan el contexto, mencionabas en ese live que por mucho tiempo habías decidido no contar tu experiencia y ahora entiendes que es importante hacerlo. ¿Qué cambió? Bueno, primero he sanado mucho, he tenido acompañamiento terapéutico en todo el proceso. En un momento fue un acompañamiento psiquiátrico y luego un acompañamiento con una psicóloga clínica, que aprecio mucho porque ha estado ahí conmigo en todo este proceso o desde el momento que decidí hablarlo abiertamente. Ha cambiado, que es un tema que se está debatiendo ahora en el Congreso, que se ha debatido antes, hace muchos años lo estamos debatiendo, pero ahora creo que era importante conversarlo. ¿Te parece si lideras el orden y la narración de la historia como prefieras? Es decir, empieza tú por lo que consideres el principio. Yo tuve primero una pérdida, luego, bueno, nos casamos, nos embarazamos y tuve una pérdida, y luego de esa pérdida me volví a embarazar, y es cuando a las 16 semanas noto en una sonografía, cabe destacar que yo no soy doctora, ni tengo nada que ver con el área de la medicina, pero me percaté en una sonografía que fui acompañada de mi cuñada, de que el corazón de mi bebé y el corazón de su bebé no tenían nada que ver. Porque tu cuñada también estaba embarazada la misma Exacto, vez. mi cuñada estaba embarazada, ella fue primero en la sonografía, luego fui yo, y entonces es cuando yo soy, antes que educadora, soy artista por profesión, y es cuando puedo apreciar realmente que había una situación en el corazón del bebé. Me alarmo, se lo digo a los doctores, y los doctores me dicen que el bebé está muy pequeño, que ellos no pueden apreciar nada, pero que me vaya a mi casa y disfrute mi embarazo, porque yo estaba muy aprensiva por haber tenido una pérdida en el embarazo anterior. Ya como también te expliqué, yo había hablado con Manuel José, mi hermano, le escribí, ven para acá, que el bebé tiene un problema en el corazón, él fue conmigo, me acompañó, y es en el momento que le digo que yo quiero ir a chequearme fuera, y ya faltaban 2 semanas para las 18 semanas, que es cuando se hace la sonografía anatómica, que es cuando le hacen el chequeo completo a la anatomía del bebé. Y entonces es cuando nos vamos a Miami y me hacen la primera sonografía. Cuando voy a esa sonografía, yo no tenía idea de que lo que me iban a decir iba a ser tan fatal. Yo estaba esperanzada de que sería algo que se podía resolver. De hecho, conozco muchas personas que tienen situaciones que se detectaron en el embarazo, que hoy están aquí con nosotros y que se pudo resolver a temprana edad. También conozco a muchas madres que operaron a sus hijos pequeños, y yo entendía que iba a ser una situación parecida. La sonografía duró muchísimo tiempo, pero en ningún momento, como esta era mi primera sonografía anatómica de un bebé tan grande, porque el anterior lo perdí a las 8 semanas, yo no... ¿Y en este cuántas semanas tenías? Bueno, la terminación fue a las 21. En este momento yo tenía 18 en Miami. Yo me imaginaba que todo eso era un proceso normal. Después que me dice mi hermano y mi otra cuñada que estaba conmigo, que yo estaba nerviosísimo porque eso había durado muchísimo.
Me pusieron a ir al baño, a voltearme, muchísimas cosas. El tema fue que cuando viene la doctora, porque la sonografía lo hace en Estados Unidos, lo hace un técnico, no lo hace la doctora o el doctor, cuando viene la doctora es quien me dice que hay un problema y automáticamente me dice que hay un problema, me sugiere la interrupción del embarazo. ¿Qué te digo? Ahí yo pensé de todo, hasta me ofendí, porque ella, así de ligero, un embarazo tan deseado, me recomendó interrumpirlo. Me dijo que tenía que chequear el corazón del bebé con una especialista fetal y es cuando yo le digo que ya yo tenía esa cita porque ya mi hermano me la había hecho, era en el mismo edificio y bajo. En ese momento que bajamos, la doctora, la cardióloga, me da muchas esperanzas porque ella solamente estaba viendo la parte del corazón y si de hecho hubiese sido solamente un tema del corazón, se hubiese podido resolver. Se me olvidó contar antes que en la sonografía anterior, cuando estábamos haciendo el tema anatómico, se vieron muchísimas anomalías, no solamente en el corazón, sino también en el cerebro, en los brazos, en los puños, en el esófago, en el estómago, que luego se confirmaron con otros métodos diagnósticos. Entonces es cuando le digo a Manuel José, mi hermano, que me lleve a Boston. Yo estudié en Boston, toda mi familia siempre se ha atendido en Boston, es un lugar que conozco, con el que me siento cómoda y preferí irme a Boston a hacer el resto de los chequeos que teníamos que hacer. En Boston, bueno, primero antes de irnos a Boston, tuvimos unas semanas esperando que aceptaran mi caso. Se envían, no recuerdo exactamente cuántos días, pero se envía el récord, se solicita el récord, se envía el récord. Y entonces es cuando ellos deciden si aceptar o no el caso. Cuando lo aceptan, es importante también que diga que en Miami me hicieron una amniocentesis, que es cuando toman del líquido amniótico para hacerle pruebas genéticas al bebé a partir del líquido amniótico. En esa amniocentesis los resultados arrojaron que todo estaba normal, que es una cosa que los doctores me dijeron que podía pasar, que aun cuando haya una situación, no necesariamente en las pruebas genéticas se detecta. Puede no detectarse por estar buscando en un lugar equivocado. Entonces, cuando vamos a Boston, con esos resultados que decía normal baby, normal fetus de tantas semanas, que nos reciben, entonces es cuando ellos hacen un equipo médico que esté de acuerdo con acompañarme de una manera digna y de una manera humana. Y entonces procedemos allá con el equipo, ir a las citas que ellos me recomiendan. Me recomendaron una cita para chequear el cerebro del bebé, una cita para chequear el corazón del bebé. Ya estaba más grande, o sea que se podía apreciar mejor. También me recomendaron una resonancia al bebé, que se me la hicieron en el Children's Hospital. Íbamos del Brigham al Children, del Children al Brigham todo el tiempo. Y de hecho, los especialistas que me atendieron trabajaban en ambos hospitales, entonces era más fácil así porque todos estaban informados del proceso. Las especialistas, porque la mayoría eran mujeres. El trato que me dieron en Boston fue increíble, fue sumamente humano, fue sumamente digno desde el momento en que llegué hasta el momento en que salí. Llegas a Boston y se repiten los estudios, se amplían médicamente. ¿Qué se concluye y cómo se concluye en Boston sobre el desarrollo del bebé? Se repitieron todos los estudios y se concluye que es un bebé que no era compatible con la vida. En términos médicos, lo que me comentaron fue que eran una cantidad X de órganos que sí funcionaban, que estaban conectados a mí, que una vez no estuvieran conectados a mí no iban a funcionar. Eso me lo dijeron mucho, yo lo entendía, pero no quería aceptarlo y seguía haciendo muchas preguntas hasta que en un momento la cardióloga fetal se tomó el tiempo de dibujarme lo que era un corazón normal y lo que era el corazón de mi bebé. Y es cuando entendí, yo soy muy visual, cuando entendí por primera vez o cuando acepté por primera vez que realmente no había nada que hacer y fue cuando decidí, en ese momento que no se lo dije a nadie, pero lo decidí, que iba a interrumpir el embarazo.
Ahí lo comenté después con una doctora que estaba conmigo y entonces ese día nos fuimos a la casa y el otro día en la mañana es cuando me llama el estado de Massachusetts. Como aquí es tan importante que las personas entiendan de qué hablamos cuando hablamos de una malformación incompatible con la vida, en este caso, además de las malformaciones que tienen que ver con el corazón, ¿cuáles otras malformaciones presentaba tu caso en específico? Ok, habían de 8 a 10 anomalías en el corazón, de 8 a 10 anomalías en el cerebro, el esófago cerrado, el estómago cerrado. Luego de que el bebé nace, entonces se pudieron apreciar otras anomalías. También habían anomalías físicas en las extremidades, se notaban los ojos y las orejas asimétricas que sugerían que el bebé iba a ser ciego y sordo. Además le faltaba una parte del cerebro, el bebé tampoco iba a poder caminar. Y entonces en la autopsia sí se vieron otras cosas que ya se determinaron una vez se me indujo el parto. Uno de los asuntos más poderosos que conversé contigo en ese live fue que me manifestabas que si simplemente habría sido una malformación que habría hecho del bebé un bebé incapaz de oír y de ver, tú habrías tenido el bebé, pero que producto del conjunto de malformaciones que se presentaban, realmente no era posible que el bebé viviera en cualquier condición, simplemente no era posible que viviera. Y yo creo que ese punto, si pudieras abordarlo, sobre todo con el conocimiento médico que tienes de tu caso, porque para la gente ha quedado mucha duda entre de lo que es una malformación simple, por decirlo de alguna manera, simple en el sentido de que no atenta contra la vida, y una malformación que sí es incompatible con la vida. En el caso mío, incompatible con la vida significaba que era un bebé que no iba a vivir fuera del útero, como todos los casos de incompatibilidad con la vida que existen. No es un caso de síndrome de Down, ni es un caso de autismo, ni de parálisis cerebral, que son casos que llevo en mi corazón porque tengo muchas personas queridas con esas situaciones, pero esa no era mi situación ni la situación de mi bebé. Y yo creo que eso es un punto importante a destacar porque esas que mencionas al final no son malformaciones incompatibles con la vida. Exacto. Se puede estar vivo y tener esos síndromes o padecer cualquiera de esas condiciones, más no se puede estar vivo con las características propias de tu bebé en ese momento, entonces, o por lo menos no se podía estar fuera del útero, y creo que eso es un punto importante para el siguiente asunto, que es cómo llegas al punto en el que te das cuenta que aquella historia que por mucho tiempo habías decidido no contarle a nadie, era importante contarle en público. Porque es una opresión sistémica. No tiene otra definición ni otra forma de decirlo. Lo que le está pasando a nuestras niñas y mujeres están muriendo porque les estamos dando la espalda. Yo no tengo, contrario a lo que me dicen muchos comentarios, yo no tengo nada que beneficiarme de hacer pública mi historia, pero entiendo que si no lo hago, le estoy dando la espalda a muchas mujeres que no tienen el privilegio que yo tengo y a muchas personas que no tienen el privilegio que yo tengo. Entonces, el procedimiento médico resultó en que tú tomaras una decisión que técnicamente consistía en ¿qué? En interrumpir el embarazo. Como conversamos, en inglés es terminate the pregnancy. El proceso de interrumpir el embarazo en el estado de Massachusetts es consiste en primero poner una inyección para terminar la vida del bebé. Que es lo que sería el aborto per se. Que es, exacto. Y luego entonces me inducen el parto. Me dieron otras opciones y yo elegí el que se me indujera el parto. Entonces, solo hicimos un lunes el proceso de la inyección y me hicieron otra amniocentesis para hacer estudios más profundos, porque en el momento en que yo tomo la decisión de interrumpir el embarazo, yo todavía no tenía los datos concretos ni un diagnóstico específico. Se me especificó que era muy posible que yo no lo tuviera nunca,
que no es mi caso, pero que cuando son situaciones tan severas, muchas veces, como sea, por más que busquen en el cromosoma específico, hay muchos cromosomas y hay muchas partes del cromosoma que hay que revisar y que puede que no se encontrara. En mi caso no fue así, pero sí la variación genética que tenía mi bebé era una variación genética que no había sido documentada antes en la historia médica de Estados Unidos. Y entonces cuando ellos me dicen eso es que yo procedo a decidir que cuando me lo proponen, a decidir donar el bebé a la ciencia, luego de que me indujeran el parto y entonces una vez ellos hayan terminado o concluido todos los exámenes que le iban a hacer, entonces me llamaran para recoger los restos del bebé. Entonces, en el momento en que proceden con el aborto, luego te inducen a parto, ¿cómo fue tu proceso de parto? Fue un proceso largo, fue mi primer parto, o sea que yo no sabía lo que iba a pasar, ni sabía lo que eran dolores de contracciones, ni nada de eso. Llegamos a las 7 de la mañana, me inducen el parto, nos pasamos todo el día en el hospital, yo estaba bien acompañada, estaba con mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi suegra, mi cuñada. El hospital decide, porque en un momento me vio muy abrumada, darle una habitación también a mi familia para que yo tuviera mi momento sola. Entonces ellos lo pasaron a la habitación de al lado. Te había comentado también que me pusieron en una habitación en la esquina del hospital porque ese piso era de maternidad para que yo no escuchara a los otros bebés cuando nacieran llorando porque ellos sabían que el mío no iba a llorar. Y el trato fue, ¿qué te digo? Cuando yo escribí sobre eso la primera vez, yo decía que lo más difícil había sido haber sido tratada tan bien sabiendo que no iba a tener un bebé con vida, que ojalá y hubiese sido esa misma mi experiencia de parto en otro momento, pero un bebé que yo sabía que se iba a vivir. Entonces fue a las 11:35 de la noche que nació el bebé. Ya era un bebé sin vida, me lo dejaron ver, me lo entregaron. No solo que me lo dejaron ver, sino que me trajeron una caja de recuerdos, me ofrecieron fotografías. Hay un grupo de madres y mujeres que tejen para las mujeres que están pasando por situaciones similares a las de ellos. Me llevaron sabanitas, pamper, de todo. Me hicieron un certificado de nacimiento del hospital, porque obviamente como no nació con vida, no se expide el certificado de nacimiento, pero me entregaron todas mis cosas y me entregaron mi bebé. Cuando ya yo decido que es tiempo de desprenderme de él, también ellos vienen, lo buscan, y entonces es cuando me dicen que no me puedo ir todavía, porque regularmente en otro momento me hubiese podido ir al otro día, pero no me dejan ir porque tengo una infección muy grande. Pero precisamente lo de la infección era lo que se quería evitar, digamos. Entonces, al final resultaste con una infección. Sí. Sí, ellos me lo habían dicho también, que era muy posible que por el tema de que el bebé estuviera muerto dentro de mí, eso me creara una infección y que también era muy posible que si el bebé moría en útero, que era lo que ellos entendían que iba a pasar, yo no me diera cuenta de la infección hasta el momento en que yo llegara ya con una situación médica grande, porque yo no me iba a dar cuenta si el bebé había muerto o no, porque ya todavía el bebé estaba muy pequeño y yo no sentía los movimientos del bebé. Entonces, en ese momento, ellos me dicen que era mejor para ellos tener un parto controlado a un parto que se saliera de las manos de ellos, porque probablemente si yo no lo hubiese hecho de esa manera, yo hubiese venido a mi casa a Santo Domingo a esperar que el bebé muriera, no iba a ser un parto controlado. Y eso te ponía entonces en riesgo de muerte. Sí. En base a lo que me explicabas en el live. Explícame bien por qué, porque entonces se iba a producir también la infección, pero no ibas a estar bajo supervisión médica oportuna. Exacto, la infección se produjo, me subió la fiebre altísimo, yo estaba en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos y la solución era tirarme cubetas de hielo porque ya ellos no sabían más cómo controlarme la fiebre. Yo me pasé mucho tiempo bañada en hielo en el proceso de duelo que ya iniciaba en el hospital. Me decías hace un minutito que luego del parto se pudieron determinar otras malformaciones. ¿Cuáles se determinaron luego de que el bebé nació? Bueno, el cráneo del bebé no había cerrado ni iba a cerrar porque el gap era muy amplio.
La brecha muy amplia. La brecha era muy amplia. Habían situaciones también de malformación de las manos, de los pies, que se pudieron ver en el momento del parto, o sea que no hubo que esperar la autopsia para determinarlo. Pero hubo otras que sí que se esperó la autopsia para determinarlos, como fue el esófago cerrado, eso no se veía en sonografía ni se veía en la resonancia. El estómago cerrado también se vio en ese momento. ¿Sientes, pasado 7, 8 años? Casi 7. Casi 7. ¿Sientes que fue la mejor decisión para ti y para tu familia? Definitivamente. La mejor decisión para mí, la mejor decisión para ese bebé, que no tenía por qué continuar sufriendo, y la mejor decisión para mi familia. El haber podido decidir fue clave, pero fue muy difícil habiendo sido nacida y criada en este país, porque las mujeres estamos, o desde niñas se nos dice que nosotras vinimos al mundo a acompañar, a agradar, a guiar, a cuidar, a hacer la ayuda idónea, pero cuando nos ponemos primero en una sociedad que nos obliga a ir siempre de segundo, es muy difícil. Y para mí fue muy difícil entender que yo no había hecho algo malo, aún habiéndome puesto de primero. Hay algo del testimonio que me presentabas en el live o que le presentabas a las personas que nos sintonizaron en el live que me llamó mucho la atención cuando decías que al principio no te atrevías a compartir esta historia porque sentías que recibías hacia ti la idea de que habías tomado un camino fácil, que de una situación tan difícil te hizo entender por tanto tiempo que ese camino había sido fácil. ¿O había sido uno más fácil? ¿Qué te convencía o qué te planteaba algo así? Bueno, porque en todas las situaciones como la mía, que se exponen de casos de fuera, obviamente, porque aquí eso no se habla, la gente lo que suele decir es, pero ella tomó el camino fácil porque ella fue que interrumpió el embarazo, porque ella fue que tomó la decisión de hacerlo ella en lugar de esperar y se debió quedar embarazada hasta que el momento en que el bebé muriera. Y yo entendía por mucho tiempo que sí, que había sido el camino fácil, pero después de que me vi también acompañada terapéuticamente, vine a entender que no ha habido nada fácil en este camino. Fíjate que lo estoy hablando casi 7 años después. Ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil, pero he sanado. Y porque he sanado, entiendo que puedo hablarlo y que era momento de hablarlo. Y después de eso, 3 hijos que están aquí contigo en la tierra. Sí. No tan angelitos, como decías al principio. Exactamente. También fueron embarazos muy complicados, pero ya eso es para otra entrevista, para otro live. Pero sí, están aquí conmigo y son la mejor o el mejor ejemplo de que hice lo correcto. Y tengo el privilegio también de ser mamá a niños que tengo conmigo porque tuve el privilegio de tener acceso a un aborto seguro. Que muchas mujeres que se ven obligadas a ir a centros clandestinos aquí, se hacen un aborto y ya no pueden tener más hijos. Entonces, eso también lo valoro mucho, el haber podido salir de aquí, del país que me da la espalda a mí, a tantas personas dominicanas que tienen una situación como yo. El poder salir, el poder tener acceso a recursos, a recursos médicos, recursos económicos que me dieran la oportunidad de salvar mi vida y de salvar mi dignidad. Rosina, para terminar todo lo que tiene que ver con tu caso que encaja también en las características que describe la causal número 2, si como mujer, madre y educadora pudieras explicar en una forma sencilla para las personas que han oído tu testimonio cuáles son las 3 causales y por qué la defiendes. Ok, la primera causal, cuando la vida de la madre corre peligro. La segunda causal, cuando no hay posibilidad de vida fuera del útero. Y la tercera causal, cuando hay una violación o incesto y la niña o la persona queda embarazada.
Yo creo que la defiendo porque es lo humano y las defiendo también porque es lo justo. Las causales no obligan a nadie a abortar, pero nos dan la opción de decidir en libertad. Y creo que es lo mejor que podemos hacer para una mujer que se ve en cualquiera de esas situaciones, para una niña que se ve en cualquiera de esas situaciones. Siempre terminamos estas entrevistas con 2 preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana? De manera personal, yo creo que hago un esfuerzo consciente para vivir dentro de mi integridad y desde mi integridad. Y el mostrarme tal y como soy, creo que, gústele a quien le guste, creo que es necesario hoy día. Y de manera, como aporte, estoy aportando al mundo 3 personas que creo también que van a ser personas justas, que van a ser personas íntegras, que van a hacer las cosas en amor y que también van a vivir desde su verdad. Y es lo mejor que le podemos hacer a nuestros hijos. ¿Y cómo te imaginas el futuro? La República Dominicana del futuro yo la veo más libre, con menos etiquetas y con más posibilidades. Pero hay mucho trabajo y hay que dejarnos hacer el trabajo. Gracias, Rosina. ¿Quieres mejorar tu educación financiera? Las cápsulas educativas que ha preparado nuestro equipo y el Banreservas son para ti. Encuéntralas en el enlace debajo.